Bueno, cada vez que se acercan los hisopados y las personas del Ministerio de Salud a practicar los hisopados, hay temor a un diagnóstico positivo. Y bueno, no es para menos. Estamos frente al COVID-19 en plena pandemia, Nancy. Así es, Andri. Esta información también ha sido proporcionada por autoridades del Ministerio de Salud, quienes aseguran que podrían existir más casos. No obstante, hay algunas personas que se resisten a hacerse las pruebas respectivas. ¿Cómo está, licenciado Talamonte? ¿Qué nos puede decir de esta situación? Muchas gracias, muy buena tarde, licenciada Nancy Calderón y querido Lic Andri Carías. Televidentes, para mí es un placer saludarlos también. Partamos de una base, cuando vemos las imágenes, dime Nancy, dime Andri, televidentes, es que fuera del temor a lo que ya vamos a hablar, solo el hisopado da temor de verlo, ¿verdad? Claro, probablemente no sea doloroso, no lo sé, pero incómodo al menos es. Entonces, a ver, partamos también de esta otra premisa. ¿Se recuerdan ustedes cuando era la década de los 80s, ¿verdad? Aquella medianía de esa década, iban a empezar los 90s posteriormente. Existían temores cuando se empezaba a conocer una enfermedad, en aquel momento bastante desconocida en el mundo, el temor al VIH que provoca después el tema del SIDA. Pues esa misma situación, solo que pasada ahora a una pandemia mundial de unas dimensiones pues muy, pero muy superiores, es lo que siente la gente. Es decir, a veces el temor es hacerse el examen porque si sales positivo te quedas internado en uno de estos hospitales nacionales y hay gente, les cuento, hoy un policía, un PNC de Jalapa que era positivo no quería quedarse precisamente en una de estas instituciones públicas. Ahora, Talamonte, la pregunta del millón sería aquí, ¿qué tan fiables son las pruebas? Porque dice que hay dos tipos de pruebas. Sí. Hablan de la prueba rápida y hablan de la prueba lenta que dura aproximadamente 24 horas. ¿Qué tan fiable es? Porque si tú no te sientes enfermo y te hacen el hisopado y sales positivo, imagínate, ¿qué tan fiable será? Te lo respondo de la siguiente manera, Andri. Hay muchas personas, fíjate también, Nancy, que piensan que la prueba del COVID-19 es una sola. Y no. Generalmente el protocolo marca que se van a realizar 4 pruebas. Eso ya nos habla de que ha de dejar alguna duda, por lo menos. Claro, y ahí lo que estás diciendo yo no lo sabía, por ejemplo. Es correcto. 4 pruebas hablas. ¿Qué pasa? La primera es el hisopado. Si la primera prueba de hisopado sale positiva, se practica una segunda. Ya. Si esa segunda ya sale positiva, prácticamente ahí la situación... Ya tienes COVID. Ya tienes COVID-19. Pero muchas veces pasa y se ha documentado que en la primera o sales positivo o sales negativo y por eso la segunda se hace casi por sí obligatoria. Y cuando eso pasa, que las primeras 2 son diversas, una positiva y una negativa, hay que realizar las 4 para determinar la exactitud. Esto nos quiere decir que habrán factores que probablemente su servidor desconozca, factores exógenos, factores endógenos de la misma No, pero persona, ahí sí ya estás hablando de algo fehaciente. Ya con 3 o 4 pruebas sí, estás hablando de algo fehaciente. No hay duda. No hay duda. Bueno, sí, porque yo pensaba, si solo es un hisopado y probablemente falle esta prueba, ¿qué va a pasar después? Pero bueno, sí, es correcto. Tienes toda la razón. Es correcto. Licenciado Talamonte, autoridades de salud pública han realizado de alguna manera inspecciones en los tenderos y también en las carnicerías para realizar las pruebas respectivas, pero han existido casos en los que las personas se abstienen en hacerlo, no quieren que se les haga la prueba. ¿Pueden las autoridades obligarlos? Sí, precisamente han existido casos donde las personas se han negado derivado de este temor. Temor que yo diría que es natural, ¿no? Primero decir, estoy enfermo de algo, temor a que vaya a dejar mi trabajo, temor a que vaya a dejar mi familia, temor a que qué vaya a pasar con las personas. Y temor a que se va a morir. Temor a que probablemente hasta pueda morir. ¿Qué es lo que va a pasar en estos casos, Nancy, con la pregunta que tú hacías? Recordemos que estamos primero en un estado de calamidad y dentro de este estado de calamidad hay ciertas situaciones en las cuales inclusive las medidas que puede tomar el gobierno hacen que tenga que ser obligatorio, por ejemplo, el tema de una prueba cuando esto se sospecha que puede ser parte de personas eventualmente contagiadas. Pueden por la fuerza llevarlo a hacerse acompañar, por ejemplo, de policías nacionales civiles, las autoridades de salud y practicar los exámenes respectivos. Y si no se quiere quedar también por la fuerza, porque al final de cuentas ustedes han visto los hospitales donde están las personas infectadas de COVID-19 están resguardadas por las fuerzas de seguridad pública. Que si alguien no se quiere quedar, es un delito, ¿no es cierto? Sácame de esa duda. Es un delito si tú, digamos que yo salga positivo de COVID-19, me llevan a un hospital y no me quiero quedar,
estoy cometiendo el delito y ¿qué penas puedo tener? A ver, hay dos tipos de delitos, ustedes los pueden ir a investigar rápidamente, artículo 301 y el artículo 305 de nuestro Código Penal, obviamente. El 301, el no acatar este tipo de medidas, pero el 305, y ahorita voy con las penas, es mucho más grave porque son las personas que a sabiendas de que hay una situación como estas, sirven en este caso de facilitadores para la propagación de una pandemia. La primera es cuando tú actúas de una manera irresponsable, y los delitos, las penas combinadas para ambos delitos, en el primero, que es menos grave, que va hasta 2 años, el segundo puede llegar hasta los 6, o sea que ya prácticamente si se te acusa de estas dos situaciones, de que no querer resguardar la salud pública de los guatemaltecos o propagar una enfermedad como es el 305, probablemente no tengas ni derecho a una medida sustitutiva por la gravedad de los delitos. Es tan grave la cosa. Así entonces, es la situación. Bueno. Y la pena también después es pecuniaria, eso hay que tenerlo muy en consideración. ¿Qué lectura le da, licenciado Talamonti, a la descentralización de las pruebas de COVID-19, tomando en cuenta que a la fecha son únicamente las autoridades de salud y en este caso del ICS que están realizando estas pruebas? Hay una situación muy positiva, Nancy, lo analizábamos hace unos cuantos días atrás cuando la Universidad de San Carlos, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Andri, fíjense, firmaron un convenio de cooperación que permite que también la Universidad de San Carlos, a través de su facultad de farmacia, pueda realizar estas pruebas. Y esto facilita mucho el proceso de detección. La situación es que, por ejemplo, aunque las pruebas, supongamos, pudiesen hacerse en hospitales o en lugares que no sean públicos, sino que privados, esto tiene que tener una supervisión, tiene que tener un control y una centralización. Un ente rector, ¿verdad? El ente rector, que es el Ministerio de Salud Pública. ¿Para qué? Para no cometer errores y para, obviamente, centralizar la información en un solo lugar a efecto de tener estadísticas, tratamientos y bueno, toda la información necesaria de una pandemia aquí en este país. Licenciado Talamonti, ¿por qué no aprovechamos este momento para... El tema es el temor a un diagnóstico positivo. Así es. ¿Por qué no lo aprovechamos ahora para que el temor puede desaparecer de nosotros cuando cumplimos con las normas establecidas por el Estado y por la gente rectora de salud? Me gusta Si yo estoy cumpliendo todas las normas, obviamente tengo menos temor porque soy menos propenso. Yo diría 2 o 3 cosas importantes en este tema, por favor, Andri, Nancy, televidentes. Número 1, lo que tú decías. Si yo cumplo con todas las medidas, obviamente, de prevención que el gobierno ha dictado, y no lo dice todos los días el ministro de Salud Pública y pues también frecuentemente el presidente de la República, el uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado constante y frecuente. Prácticamente son 3 cosas, ¿verdad? Mascarilla, lavado básicas de manos y distanciamiento físico. Exacto. Si cumplimos con eso, ya podemos irnos despojando de un temor. Ahora, otra cosa, y esto lo mencionaba el presidente Alejandro Yamatei, muchas personas por este temor terminan yendo a los hospitales ya cuando de verdad la situación es muy crónica, muy terrible, y que dicen, bueno, ni modo, vengo y tengo COVID y estoy en una fase terminal y de pronto me muero, ¿verdad? Sí. Allí no tengamos ese temor, sino que tengamos la siguiente idea. El COVID-19 está en Guatemala, como está en todo el mundo, es una pandemia, pero porcentualmente, todavía recordemos que a nivel global estamos ante una enfermedad que está dependiendo del país, entre el 2 y el 4% de mortalidad, es decir, la más alta probabilidad que yo tengo es de salvarme y de recuperarme. Entonces, hasta esa situación sería bueno para no sentir ese temor. Incluso estamos mucho más bajo que otros países. Es correcto, así es, Nancy. Talamonti. Aunque no nos podemos dormir en esos laureles, ¿verdad, Nancy? ¿Por qué? Porque estamos subiendo a pasos agigantados. Dos datos importantes. 2 datos importantes. Estamos abajito de Panamá. No, estamos ya en tercer lugar precisamente en Centroamérica. Yo seguramente en segundo lugar estamos. Solo está Panamá arriba y México, que nos aventaja, ¿no? Desde el área aquí. Hay una situación importante, tienes razón. 2 datos importantes que no tenemos que olvidar. Ayer, día fatídico, el día con más personas fallecidas, 20 personas. Pero hoy, Andri, te puedo pedir que nos repitas el número de personas que se detectaron. Sí. Y no significa que sean las únicas, son los que se detectaron hoy. 394 se detectaron hoy. Lo que tú dices, no es que sean las únicas. No lo que pasa es que probablemente los otros que ya tienen COVID no fueron detectados hoy porque simplemente no se les aplicó el hisopado, porque simplemente no saben que tienen el COVID y son portadores de. Es correcto. ¿Qué nos dice eso al final de cuentas, Andri y Nancy? El COVID-19 está allí
Ya ven ustedes lo que han dicho expertos en cuestiones de epidemias, expertos en cuestiones de estadísticas a nivel mundial. Algunos estiman algunas cifras muy altas y algunos decían inclusive hasta más que para asustarnos, para calmarlos y entender la magnitud de una pandemia. La pandemia que menos ha durado es la de 1918 de la gripe española, duró aproximadamente 2 años. No, Ahora, y es la que menos. Y es la que menos ha durado. 50 millones de muertos hubo. Exactamente. 50 millones de muertos. 50 millones de personas fallecidas. Tiene razón. Eso es una Andy. grosería para el mundo que era de aquella época, Es que correcto. no estaba superpoblado como ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aunque la tecnología, la Ahí ciencia... está. El avance de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento humano, ahora es mucho mayor. Por eso el temor debería ser menor. ¿Qué es lo que pasa? Al final de cuentas, el COVID-19, aunque no lo veamos, está aquí. Y Sí, si uno se descuida, sí. se contagia. Pero si uno, encima de que está contagiado, se descuida más, contagias a otros, probablemente a tus seres queridos, y llega a matar. Y ojo, Andri, ojo, Nancy. Se dice, ¿verdad? Obviamente, estadísticamente así es las personas que tienen alguna enfermedad crónica, las personas mayores de 60, 70, 80 años, pero en Guatemala se ha demostrado, número uno. Hoy murió uno de 28 años, Exacto, Talamonte. Exacto, André, ahí es. Han habido niños que se han contagiado de COVID-19, e inclusive aquellos que nacieron, ¿verdad? Unos gemelos. Han habido personas, como dice Andri Carías, Nancy, de 20 y pico de años que han muerto. ¿Se recuerdan que este sábado se De cumple, por 17 ejemplo? incluso hay una persona ya. Exacto. Claro, y hoy falleció el de 28, El de que también 28. es muy joven, ¿no? Para eso. Es muy joven para eso. Antenoche en A la Medida, cuando hacíamos la radiografía del COVID-19, habría de la siguiente manera el análisis. 25, 26 y 29 años, le decía yo a las personas. ¿Le parecen edades jóvenes? Sí, pues dentro de las 12 personas que murieron hoy esas personas con estas edades fallecieron. Imagínate. O sea que no hay distinción de género, no hay distinción etaria. Cualquiera puede contagiarse, cualquiera puede llegar a Las morir. enfermedades no discriminan, licenciado Talamonte, Así es. y menos esta pandemia. Ahora, hay algo que me gustaría resaltar porque según los monitoreos a nivel mundial que se realizan, ahora el epicentro de la pandemia se encuentra Latinoamérica. en Latinoamérica. Ahora bien, ¿cómo nos vemos comparado con otros países de Centroamérica en relación a la cantidad de pruebas de COVID-19 que se están realizando día a día? Creo que ahí es donde tenemos algunas situaciones interesantes, Nancy. Andri ya lo señalaba de una manera muy oportuna. Empezamos muy bien, ¿no? Con una contención bastante buena, tanto que nos ponían como ejemplo latinoamericano. El esfuerzo que se ha hecho tanto del gobierno como de la sociedad creo que al final de cuentas ha sido muy bueno, pero es que luchar contra una pandemia que va a terminar, al final de cuentas, según algunos expertos en esto, en un lapso de unos 2 años, pues contagiando a un porcentaje elevadísimo de la población mundial. Es decir, algunos ni se darán cuenta que tuvieron COVID, otros ni siquiera ni se infectarán ellos ni infectarán a otros, otros lo verán como una simple situación de pequeñas afecciones hasta los que lleguen a morir. Esto es muy, muy importante. Hoy por hoy Guatemala está viendo ese repunte, estamos entrando a las 3 semanas más críticas del COVID-19, vamos a ver muchas personas contagiadas, las que se logran detectar al menos diariamente, Claro. y otras que no se harán, y muchas personas que probablemente vayan lamentablemente a fallecer. Me dejan concluir con esto y luego tus palabras finales, Julio Talamonte. Estaba viendo aquí muy rápido en internet cuando hablabas tú, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene México? Fíjense, México tiene 1973 kilómetros cuadrados. Nosotros, porque tenemos 18 veces. 18 veces cabe Imagínate. Guatemala en México. Imagínate. Guatemala tiene hoy 6.154 casos. Si esto lo multiplicas por 18, estamos en un nivel mucho más alto que México y ni nos hemos dado cuenta. Porque si hacemos esto, 6.154 por 18, si fuéramos México, tendríamos que tener 110,000 casos de COVID. Estamos, digamos, en un parámetro igual que México en contagios. Claro, Tenemos que Tendríamos cuidarnos. que evaluar distancia y también población, la ¿verdad? población, ¿no? Y si luego miramos el territorio de Brasil, que es mucho más grande, nos vamos a asombrar. Estamos casi aparejados. Talamonte, ¿cómo te despides? Rápidamente, Andri y Nancy, televidentes, antes de decirle que para mí es un honor, solo le queremos recordar que se cuide. Cuídese de verdad, no piense que el COVID es un juego, el COVID es una enfermedad, está aquí, está en todo el mundo, es una pandemia y hoy por hoy, realmente Latinoamérica y Guatemala es parte de este continente americano y de esta región latinoamericana donde el COVID está en su verdadero epicentro en este momento. Muchísimas gracias, licenciado Talamonte. Amigos televidentes que nos sintonizan diariamente, es muy importante
importante que si usted tiene alguno de los síntomas que ya se han dado a conocer de COVID-19 o si ha tenido contacto con una persona que ha resultado positiva de esta enfermedad, se haga la prueba respectiva. Puede llamar, por supuesto, a los bomberos voluntarios, a los bomberos municipales, incluso al Ministerio de Salud Pública, a los teléfonos que ya también se han dado a conocer con anterioridad. Vamos